Exactamente, estamos precisamente para hablar con este tema con la ministra Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Como bien decía Gonzalo, mucha gente postuló al IFE Universal. Las que ya estaban inscritas, 1,5 millones se inscribió. Además, se extendió el plazo hasta el miércoles 30 de junio y el 29 se comienza a pagar. Entonces, yo me imagino que hay muchas dudas que tiene la gente, algunos miedos, pero, por ejemplo, si no calificó, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, este 1,5 millones que ingresó adicionalmente, todas las dudas que usted tenga, queremos responderle aquí en el Buenos Días a Todos. Y partamos también, ministra, con preguntas. Aquí tenemos el ingreso familiar de emergencia universal, que se paga en junio, julio, agosto y la mitad en septiembre, que usted también en este programa nos ha dicho que es extendible, si es necesario, hasta diciembre. Pero bueno, como le decía, ¿qué pasa si una persona postuló dentro de este 1,5 millones extra que postularon y fue rechazada? Sí, muy buenos días, Gonzalo, María Luisa, gracias por esta oportunidad. Efectivamente, hay mucha gente que ya está inscrita para recibir el ingreso familiar de emergencia universal. Teníamos 5.700.000 hogares automáticos. Con los nuevos casos que ingresan de forma automática, llegamos a 5.900.000. Y nos ingresaron también más de 900.000 nuevos hogares que están dentro del 90% del registro social de hogares, a los cuales no les pedimos ninguna declaración de ingreso. Entonces ya tenemos cerca de 6.800.000 hogares que van a recibir su pago ahora desde el 29 de junio. ¿Qué nos falta? Quienes están dentro del 100% del registro social de hogares, obviamente hoy una revisión que tiene que ver con la declaración de ingresos, y ahí nos pasa que pueden haber personas que no califican porque están en más de 800.000 pesos líquidos por integrante del hogar. Si cambia su situación, ellos pueden volver a solicitar el beneficio. Por ejemplo, que no calificaron porque la cantidad de sus ingresos le da sobre los 800.000, pero ahora están con menos ingresos, perdieron el trabajo ahora, quedaron cesantes, alguien de la familia quedó cesante, entonces en el núcleo familiar hay menos ingresos. Bueno, esa persona puede actualizar efectivamente su declaración de ingresos y decirnos que ahora gana menos y por lo tanto puede acceder en los próximos meses. Así perfecto. ¿Y esas personas, por ejemplo, será retroactivo? O sea, ¿se paga el mes de junio porque entre que postulen sean aceptados o comienza a regir desde que quedan aceptados? Lo más importante es decir de que nosotros tenemos este nuevo proceso de inscripción entre el 21 y el 30. La gente que se inscriba durante este mes va a recibir desde este mes, independiente de cuando la cartola salga, sobre todo en los casos que las personas no tienen registro social de hogares. Quienes no tienen registro social de hogares no les vamos a pagar ahora el 29 de junio, porque necesitamos que tengan su cartola primero. Cuando aparezcan en su cartola del registro social de hogares les pagamos, pero la gracia es que les vamos a pagar desde junio en adelante, es decir, no van a perder el beneficio del mes de junio. Sigamos resolviendo dudas de la gente, ministra. Vamos con la siguiente videollamada. Quiero saber por qué salgo todavía como viviendo, que mis hijos viven conmigo, si no es así, hace como 5 o 6 años aproximadamente. Y también estoy separada. Entonces, hasta el momento no tengo nada seguro de IFE ni nada de eso, porque no sale como bien conmigo y no es así. Entonces quiero saber el por qué pasa eso. ¿Por qué le pasa eso a la señora? Porque seguramente no ha actualizado su registro social de hogares. Tiene que actualizarlo y si tiene algunas complicaciones de hacerlo en registrosocial.gov.cl, que es la página de navegación gratuita para esto, puede acercarse a algunos de los puntos presenciales que tenemos, diferentes operativos a lo largo y ancho de Chile y también con las municipalidades. Es importante decir de que si ella sale con los hijos, ella va a recibir IFE e incluso va a recibir el monto de los hijos. Lo importante es que vea si es que ella está en el hogar de otra persona. Lo que le puede estar pasando, y por eso está complicada, es que ella está en el hogar de un hijo y ese hijo es el jefe de hogar. Entonces esté recibiendo ese hijo o esa hija los recursos por ella. Entonces, si ella no vive con ellos, tiene que actualizar su registro o sacar uno nuevo, donde ella esté sola, sin los hijos y reciba el monto que le corresponde. Eso me lo han dicho bastante que está pasando, que los hijos reciben el beneficio de los papás y ya no viven juntos, así que ojo ahí a actualizar el registro. Tenemos más preguntas, ministra. Vamos. Yo quiero saber, yo he recibido todos los IFE y quiero saber si el que viene ahora lo voy a recibir automáticamente o tengo que postular. Muy buena pregunta. Ella ha recibido todos los IFE y no tiene que hacer nada y no va a tener que hacer nada durante los próximos meses.
va a recibir automático junio, julio, agosto y septiembre. Así que tranquilidad, cuando uno ya recibe el IFE, no tiene que hacer nada de ahí en adelante. Perfecto. Las personas que ya estaban inscritas lo recibieron con anterioridad, automáticamente no tiene que hacer nada. Seguimos con preguntas, ministra, porque nos están llegando hartas preguntas de la gente. Vamos con preguntas de redes sociales o video pregunta. Video pregunta. Lo que pasa es que yo he estado trabajando part-time desde quedé sin trabajo en marzo del 2019 y en el 2020 empecé a trabajar pero part-time, pero ciertos meses. Y he recibido el IFE como corresponde, pero ahora me quiero contratar. Mi pregunta es, si yo me contrato y gano un sueldo sobre 500, ¿me puede llegar el IFE? Qué buena pregunta. sí. Esta es de las preguntas. Mire, hemos tenido tantas personas que ya se inscribieron que probablemente los 450.000 hogares que nos faltan por llegar, que está costando, porque probablemente están más alejados, zonas extremas, rurales, personas mayores, muchas de esas personas deben ser personas como ella que dicen, yo me voy a contratar, entonces no lo voy a recibir. O yo tengo un sueldo ahora y no lo voy a recibir. Yo estoy en el 100% y no lo voy a recibir. No hacen la inscripción. Sí, ella ya recibió el IFE y por lo tanto todas las personas que recibieron el IFE es automático y además no se pierde. O sea, esto es súper relevante. Aunque yo me contrate, aunque yo cambie mi calificación socioeconómica y pase al 100, no lo pierdo. Una vez recibido, lo tengo siempre. Y lo segundo, si yo tengo sueldo y no lo he recibido antes y quiero inscribirme y tengo sueldo, también lo puedo recibir. Solo en el caso de que esté en el 100% del registro, voy a hacer esta declaración de ingresos y si tengo menos de 800.000 pesos por cada integrante del hogar, no por el hogar, no es que yo recibo un sueldo de 800 y quedo fuera, no. Por cada integrante del hogar, un hogar de 4, menos de 3.200.000 líquidos también recibe IFE. Por lo tanto, esa pregunta es súper buena. No lo va a perder por entrar a trabajar, no lo va a perder por tener una calificación socioeconómica mayor y si está trabajando y no lo ha pedido antes, sí puede recibirlo, no es incompatible, es completamente compatible con el trabajar y también con otros bonos. Y además que mucha gente con el retiro del 10% también ocuparon esa plata para hacer un emprendimiento, por ejemplo, familiar, ya, igual lo recibe ahí. Porque no porque se contrate no lo va a recibir, así que importante esa aclaración. Ministra, la gente que postula, ¿lo tiene que hacer solo a través de la página o también se puede hacer presencial? Se puede hacer el trámite presencial, pero siempre se va a hacer a través de una página. Cuando decimos, entre comillas, que se hace presencial es cuando alguien tiene complicaciones porque no tiene internet, porque tiene una brecha de alfabetización digital, es decir, le cuesta manejar la página y necesita ayuda, personas mayores u otras. Ahí tenemos stands presenciales donde le podemos hacer la inscripción, pero lo ideal obviamente es que sea vía online. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia, porque tenemos que evitar las aglomeraciones, evitar que salgan las personas. Pero ahí los adultos mayores, por ejemplo, que no saben postular o que les cuesta más. A ellos podemos efectivamente ayudarlos. Los diferentes stands que vamos a tener de los diferentes servicios y ministerios, están todos ayudando, todos los ministerios. Todos tienen el encargo del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Cultura, todos tienen que ayudar a postular. Y además todas las municipalidades nos están ayudando. Nosotros estamos desplegando el gobierno en terreno para poder ir a ayudar sobre todo a las personas mayores, a las personas rurales, las localidades alejadas. Yo estuve en Tierra del Fuego, estuve en Guara, o sea, estamos llegando a lugares muy alejados para poder permitir que nadie se quede fuera. Son 450.000 hogares los que nos faltan potenciales. Probablemente va a costar eso, va a ser mucho más difícil llegar a esa familia. Por eso, si usted recibió el ingreso familiar de emergencia, pregúntele a los demás si han solicitado y si necesitan ayuda. Bueno, si usted tiene preguntas, tiene dudas, escríbanos con el hashtag Buenos Días TVN. Aquí resolvemos las dudas. Entonces, si postuló y lo rechazaron, por ejemplo, sepa cómo lo puede hacer, qué formas hay. Aquí se lo responde la ministra. Y si no ha postulado, también sepa cómo hacerlo. Tenemos más video preguntas. Mientras más integrantes hay en mi familia, más se reduce el IFE. Es una buena pregunta. No es que se reduzca el IFE. Lo que pasa es que todas las familias, por como está asociado a la línea de la pobreza tiene economías de escala. Entonces, en la medida de que uno tiene más integrantes, tiene montos que van decreciendo. Igual con el IFE que teníamos nosotros, inicialmente tenía un monto fijo hasta el cuarto y después caía. Entonces, lo más importante es decir que cada familia va a estar siempre sobre la línea de la pobreza con el monto que recibe y más de lo que recibía anteriormente en nuestro IFE ampliado.
Y ahora, en su mayoría, ministra, estos 6 millones más o menos de personas que postularon y que lo van a recibir, más o menos, ¿cuántos integrantes familiares son en promedio? Es súper importante. Nosotros tenemos más o menos 6.800.000 hogares que van a recibir ahora en junio. Se nos van a ir sumando y esto es súper importante. El 29 de junio tenemos 6.800.000 hogares más o menos seguros. Pero tenemos cerca de 800.000 inscripciones que no tienen registro o están con solicitud en trámite. Entonces esos 800.000, un porcentaje importante nos va a aparecer en julio, cuando tengan la cartola. Entonces va a aumentar y vamos a pasar los 7 millones de hogares con creces. En ese sentido, para nosotros es muy relevante decir de que los hogares tienen en promedio 2 integrantes. ¿Por qué? Porque tenemos 2.800.000 hogares unipersonales. Entonces el promedio se nos achica por esa cantidad de hogares que tienen una sola persona. Pero más o menos 3, 4 son cuando uno saca esos 2.800.000 de una persona. En promedio son 3 o 4 y los más vulnerables tienen más hijos. Eso es algo real. Es decir, mientras más vulnerables tienen un quintil más bajo, cercano al 40% de vulnerabilidad, tienen más hijos. Ah, mira, perfecto. Ministra, bueno, ustedes que nos están viendo, si tiene dudas de cómo postular al IFE, si no lo ha hecho, si se complica, bueno, todas las dudas aquí se las podemos responder la ministra Rubilar. Tenemos video pregunta, pero escríbanos con el hashtag Buenos Días TVN y pasamos a ver la siguiente pregunta. Yo lo que quiero saber, ¿por qué si el IFE es 177 por persona, si uno tiene otra persona, baja el monto? Debería ser los dos por igual. Perfecto, un poquito lo respondía usted, pero ahí ¿qué pasa cuando se suma la segunda persona? El monto es la línea de la pobreza. Se nos pidió muchísimo que nos acercáramos a cantidad de recursos que asegura que las personas pueden tener cubiertas las necesidades básicas, la canasta básica de alimentos y otras. Ese monto de la línea de la pobreza es asociado a integrantes y tiene montos decrecientes. En un hogar de uno, efectivamente pasamos de 100 a 177. Aquí lo tenemos para que lo vaya, aquí claro, si quiere tiene el puntero, porque aquí tenemos una persona, entonces ahí sería 177.000 pesos. Si quiere ahí le presto el puntero a usted. Esto para que lo vayamos viendo. Porque hay que ir comparando. Nosotros subimos en un hogar de uno de 100 a 177, aquí hay más de 2.800.000 hogares. Claro, si son 4 integrantes familiares. Y de 4 integrantes entregábamos 400.000 pesos en el IFE ampliado y subimos a 500.000 pesos. Es decir, hay un aumento bien sustancial también en los hogares de 3 y 4, que como yo decía anteriormente, en las familias más vulnerables es donde hay más hijos. 6, por ejemplo, integrantes familiares. 6 integrantes son 531 y si nos vamos a 10 o más, efectivamente 531 y subió a 620.000, es decir, son más de 90.000 pesos y en el caso de 10 o más pasamos de 759 a casi 900.000 pesos. Entonces es un monto que igual es súper relevante porque recordemos que el pago es junio, julio, agosto y la mitad del monto en septiembre. Entonces estamos entregando en una familia de 4, por ejemplo, 500.000 en junio, 500.000 en julio, 500.000 en agosto y 250.000 en septiembre. 1.750.000 es lo que dura el IFE universal. Exactamente. Tenemos más video preguntas, ministra, para que usted pueda responder. Sí, yo soy sola y quiero incorporar a otra persona en el registro social de hogares. ¿Pierdo el beneficio del IFE de este mes? Qué buena pregunta. A otra, sí, porque hay mucha gente que se ha ido a vivir a la casa de los papás, por ejemplo. Sí, muy buena pregunta. Primero, si efectivamente alguien se fue a vivir a un hogar y se va a quedar en ese hogar, tiene que ingresar al registro de ese hogar. Entonces, en el caso de ella que planteaba la señora, ingresar a una persona, ella no va a perder el beneficio, va a seguir recibiendo el monto por ella hasta que en la cartola le aparezca la nueva persona. Apareciéndole la nueva persona, le vamos a pagar por las dos. Ahora, si esa persona se fue a vivir porque están las condiciones malas, ¿no es cierto? Como la que estamos viviendo ahora y se va de llegada. Pero la verdad es que va a estar un rato nomás. Y después va a volver, ojalá, cuando mejore la situación, a arrendar su vivienda propia u vivir en otro lugar. La recomendación es que tengan 2 registros, aunque vivan en el mismo hogar. Porque lo que tenemos que representar es la realidad del hogar. Si viven juntas y van a vivir de forma permanente, ingresen al registro. Si no, si van a mantener hogares separados y probablemente solo por este momento malo, pero va a volver a otro hogar,
lo ideal es que esa persona saque su propio registro. Perfecto. Queremos hablar también, por ejemplo, de cuando nos van a depositar la plata del IFE, pero recuerde, escríbanos sus preguntas con el hashtag Buenos Días TVN. Pero esta pregunta tiene que ver con eso cuando pagan el IFE, que va a comenzar desde el 29 de junio. Vemos a Alfonso Gutiérrez González, dice, tengo un crédito de consumo en el Banco Estado y tengo 4 cuotas atrasadas. ¿El banco me puede descontar de mi IFE las cuotas atrasadas? Súper buena pregunta, está ahí, harta duda. Bueno, nosotros hemos conversado con el Banco Estado y efectivamente esta es una plata que se le va a depositar en las cuentas del Banco Estado para que la utilice la gente y no para que se paguen cuentas anteriores. Ese es un trabajo que hemos realizado con ellos. Perfecto. Y en la cuenta RUT, por ejemplo, si la puedo sacar del cajero automático, porque muchas veces te cobran por usar la tarjeta. ¿Aquí te cobrarían igual? Sí, ¿o cómo se hace? efectivamente tienen, pero tienen una cantidad de días para retirar los recursos sin el cobro. Posteriormente le van a cobrar. O sea, sáquela rápido. O sea, si la necesita la puede retirar después de una cierta cantidad de días. Perfecto. Siga enviándonos sus preguntas en el Buenos Días TVN con el hashtag Buenos Días TVN. Aquí la ministra le responde y tenemos también a Leonardo que nos escribe en nuestro Twitter. Buenos días, dice, soy Leonardo. Mi duda es si aparte de los promedios de ingreso para postular al ingreso familiar universal, piden otra información como por ejemplo pago de dividendo o un crédito de un auto, por lo que aparezco con una propiedad y un auto. Qué buena pregunta la de Leonardo. Leonardo, para el ingreso familiar de emergencia, solo si uno está en el 100% del registro social de hogares le vamos a pedir declaración de ingreso. Si está en el 90 hacia abajo, no le vamos a pedir ninguna declaración. Lo que usted pregunta de sus datos, ¿no es cierto?, de la propiedad u otro, son preguntas que se hacen cuando uno saca el registro para la calificación socioeconómica. Ahí le vamos a preguntar probablemente otros antecedentes de la vivienda, de educación, de ingresos más meses. Pero si usted ya tiene registro, la única pregunta que le vamos a hacer en el ingreso de emergencia.cl, si tiene 100% de registro, es su declaración del mes de junio. Está buena esta pregunta también porque muchas veces con las ayudas gubernamentales reclaman, no, que para esto soy muy rico, para esto soy muy pobre, total que salgo siempre perjudicado. Bueno, acá no, entonces por lo que nos explica la ministra y seguimos con más video pregunta. Ya, si yo gano... Si yo gano, pero bueno, lo que es importante que si gana por debajo de los 800.000 pesos, cualquiera de los integrantes de la casa, ahí puede postular a este ingreso. Sí, es que es súper importante y esto hay que recalcarlo porque yo creo que aquí se nos está quedando gente fuera porque cree que no califica. Solo vamos a preguntar la declaración de ingreso acá. Aquí tenemos el mejor de los casos. Un ejemplo, mire, está Ana y Juan. Ana tiene 47 años, Juan tiene 50 años, tienen 2 hijos. Declaración de ingresos, 1.250.000 pesos líquidos. Sueldo de Juan, 1.250.000 pesos líquidos y 625 por cada uno. Ya, este es el mejor caso. Yo creo que aquí hay que poner harta atención porque yo creo que de verdad mucha gente se nos está quedando fuera porque cree que no va a poder recibir y sí recibe. 100% del registro social de hogar en la cartola. Cuando la gente ve que está en el 100% del registro dice yo no voy a recibir nada. Esto es lo primero que piensan las personas. Sí, se puede recibir. ¿Cuándo? Este es un hogar de 4, ¿no es cierto? Está Ana y Juan y sus 2 niños. ¿Cuánto gana Ana? Es decir, Ana está trabajando. Ana tiene sueldo, no es que no tenga. Y el caso de Juan es igual. Y tienen montos de 1.250.000 líquidos, que igual es un monto que podrían pensar las personas que no van a recibir ayuda. Pero como ella gana 1.250.000 y él también, la suma es 2,5 millones. 2,5 millones, pero en un hogar de 4. Tomamos esos 2,5 millones, lo dividimos por los 4 y nos da 625 por cada uno, porque como es por integrante, y esto está bajo los 800.000, por lo tanto el hogar de Ana y Juan sí recibe ingreso familiar de emergencia universal. Oye, súper buena esta aclaración, ministra, porque efectivamente la gente se puede confundir y pensar que tiene que ser por solamente los 2 adultos del hogar. Y se divide la plata por todos los integrantes familiares. Pero vamos con más video preguntas. Yo estoy sin trabajo y si me contratan en agosto, ¿pierdo el IFE? ¿En septiembre lo perdería? Buena pregunta también. Yo lo agradezco mucho porque de verdad que creo que estas son las preguntas que están haciendo que personas que necesitan el beneficio no ingresen a la página. No lo va a perder. Si usted encuentra trabajo, no va a perder el beneficio. Con trabajo, igual que Ana y Juan, que reciben sueldo,
pueden recibir el beneficio incluso estando en el 100 del registro. Entonces, probablemente las personas que nos faltan por llegar son personas que están en el 100 del registro social de hogares y son personas que están con trabajo o personas que tienen miedo de que van a encontrar trabajo y van a perder el beneficio. No lo va a perder. Una vez obtenido, lo mantiene hasta septiembre. Aunque cambie su calificación socioeconómica, aunque pase al 100 en el mes que viene, no lo pierde, lo mantiene. Si encuentra trabajo, puede recibir el IFE. No pierde el beneficio tampoco. Es bien relevante también que aclare eso, ministra, porque si no sería un desincentivo. Obvio. Entonces, busque trabajo, al revés. Aquí el llamado es a que traten de encontrar trabajo, que ojalá reciban el trabajo y no vaya a pensar que por encontrarlo va a perder el IFE en ningún caso. Porque además la gente probablemente va a trabajar igual, si es que logra tener un trabajo, pero va a decir, no me contrate. Quiero estar informal porque no quiero perder el beneficio. No, contrato formal, que le hagan contrato, que le paguen sus imposiciones porque no va a perder el beneficio. Exactamente. Seguimos también con Mario Navarro, que recuerde mandarnos las preguntas con el hashtag Buenos Días TVN. Y aquí dice, buenos días, antes que se efectúe el pago, ¿se deben actualizar los datos bancarios? No he recibido ningún beneficio anteriormente. Ya, primero, don Mario, la primera pregunta, dado que usted no ha recibido beneficio anteriormente, si tiene registro. ¿Ya? Hay que preguntar si tiene registro. Si no tiene registro, sáquelo en registrosocial.gov.cl. Cuando ingresa a la página de ingreso de emergencia, dado que usted no ha recibido nada anteriormente, le vamos a pedir los datos de contacto y los datos del pago. Y usted nos tiene que poner su cuenta bancaria para poder transferirle, que puede ser una cuenta RUT o de otro banco. Eso es lo ideal. Si no tuviera, le vamos a dar un pago presencial, que puede ser en Banco Estado o en la Caja Los Héroes. Pero, obviamente, el esfuerzo es transferencia. Por lo tanto, don Mario, con su registro, ingresa a la página de ingreso de emergencia y nos deja sus datos para transferirle el pago. Perfecto. Siga mandando sus preguntas. Si tiene dudas del IFE, bueno, si quiere preguntarle algo a la ministra, aquí tenemos preguntas por WhatsApp también, ministra, que dice, ¿cómo lo hacen abuelos postrados que no tienen clave única y carné antiguo, por lo que no tiene serie? ¿Se puede inscribir presencial en alguna parte con un poder? Esto es lo que le preguntábamos antes, ministra, pero es importante saber si le pueden dar un poder, por ejemplo, a un sobrino o un hijo, algún pariente para que los vaya a hacer por ello. Ayer tuvimos una reunión con los diferentes ministros para ver cómo llegar a las familias que nos están faltando y probablemente muchos de ellos son personas mayores con estas dificultades como nos plantea la pregunta. Entonces, lo que estamos viendo ahora es hacer un cruce con las municipalidades, con los programas de cuidados domiciliarios para pacientes postrados, para poder llegar efectivamente a esas casas, en las casas, y poder hacer efectivamente los trámites. Y por lo tanto nosotros lo que estamos buscando es incluso poder sacarle la clave única de ser necesaria si es que no tiene serie en la casa y hacerle nosotros mismos la solicitud. Entonces, ayer tomamos la decisión de ver un cruce con salud y las municipalidades y ir a las casas de esas personas que nos faltan. Ya, y ahí, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Los tienen que llamar por teléfono, algún número? Por ejemplo, en el caso de él, efectivamente podría acercarse a la municipalidad para que hagamos la visita y podamos hacer el trámite de la persona en el mismo domicilio. Perfecto. Ministra, también, por ejemplo, esto en el caso de los adultos mayores, usted dice, hay mucha gente que todavía no ha postulado. ¿Cuántas personas ustedes esperan que postulen adicionalmente a las que ya hay? Mire, esto es súper relevante. Como yo le decía, ya tenemos 6.800.000 hogares. Eso significa que son un jefe o una jefa de hogar que va a recibir la transferencia o el pago presencial. Eso multiplíquelo al menos por 2 para ver la cantidad de personas que estamos hablando. Estamos hablando de más de 14,5 millones de personas ya. Pero nos faltan todas las personas que están con un registro que está pendiente, que vamos a sacar la cartola y que probablemente lo vamos a pagar en julio. Ahí tenemos otros miles de hogares, mucho más, para que se vayan sumando. ¿Cuál es nuestra expectativa? Que vamos a superar con creces los 7 millones de hogares y vamos a superar con creces las 15 millones de personas beneficiadas. Perfecto, o sea, todavía hay tiempo y usted cree que hay muchas familias más que pueden seguir postulando. Sí, pero nos va a costar más, porque probablemente están más alejadas, probablemente están en zona extrema, probablemente están en comuna rural, probablemente son personas mayores con déficit de alfabetización digital y les cuesta postular o bajo acceso a internet. Por eso es que nos ayuden, sobre todo los jóvenes que nos están mirando. También pregunten, ¿sabe que uno puede pasar por varios lados y preguntar si postularon, si solicitaron? Y si no, no cuesta nada. Ingresoemergencia.cl, uno mismo le puede ayudar a postular a una persona mayor que se encuentre en alguna parte. Así es. Más preguntas con nuestro hashtag Buenos Días TVN que pasamos a revisar. Ministra, dice Jimonidas,
En mi inscripción hubo un error en la cuenta corriente a depositar. No me permite corregirlo. ¿Qué hago? Efectivamente, en la página web hay un espacio para poder hacer esta aclaración, pero cuando son temas de cuenta corriente no es lo ideal, pero yo la verdad es que recomiendo acercarse efectivamente al municipio para hacer el trámite claramente, porque el tema de la modificación de la cuenta es muy específica, porque no podemos hacerlo con cualquier persona y asegurarnos que cambie, porque podríamos estar frente a una estafa o alguna suplantación. ¿Se puede en la página dejar el reclamo para hacer el cambio? Sí, pero yo habitualmente cuando veo que es muy complicado prefiero que se acerque presencial. Perfecto. Ministra, sabemos que se tiene que ir, pero no podemos dejar de preguntarle la polémica que ayer hubo en el Congreso debido a que el bono PYME de 1 millón de pesos no se incluye a los feriantes que van a tener que iniciar actividades, y esto deja fuera a miles de personas que necesitan el bono, casi 40.000. Sí, efectivamente se generó ahí una situación compleja en la redacción de cómo salió el proyecto. Entendemos que el espíritu es poder considerar a los feriantes que tienen patente vigente al día municipal, es decir, que han pagado, que son formales, que están pagando obviamente esos derechos. Y ahí hay una discusión, pero el ministro de Hacienda, el ministro Cerda, el ministro Palacio, están trabajando para ver cómo administrativamente podemos subsanar esa dificultad de la redacción que quedó en el proyecto. Claro, pero ¿qué pasó en el camino, ministra? Porque el anuncio la semana pasada era que eran todos los feriantes y ahora reclaman que les cambiaron las reglas del juego, y estos entre 40.000 y 50.000 feriantes que iban a recibir el beneficio, ahora son solo 11.000. La redacción quedó con que era un microemprendedor, y la definición de microemprendedor está asociada a la iniciación de actividades. Muchos feriantes tienen patente vigente al día que no tienen necesariamente esa iniciación de actividades, pero eso no significa que sean informales, porque pagan su patente y están obviamente... Pagan patente al día, exactamente. Claro, Entonces, entendemos que el espíritu es que esas personas también sean reconocidas, y lo que está haciendo el ministro de Hacienda con el ministro Palacio, el ministro Cerda, es revisar cómo administrativamente podemos subsanar esta situación y ojalá resolverla a la brevedad. Ya, pero esto subsanar significa que igual van a tener que hacer inicio de actividades o probablemente no. Estamos buscando una solución entendiendo que no todos tienen la posibilidad de iniciar actividades, y por lo tanto estamos tratando de buscar una solución que incluya a los feriantes que nos están viendo. Este es un trabajo que está haciendo el ministro Cerda con el ministro Palacio, y esperamos de verdad ojalá tener buenas nuevas a la brevedad. Mira, quiero mostrarle qué fue lo que se dijo ayer en el Congreso. Pasamos a revisar, ministro. Eso es algo que no está contemplado en la indicación. Aquí se dice claramente que solo se requiere tener permiso municipal al día, pero lo de fondo es que el gobierno hoy día está humillando y discriminando a los feriantes al negarle el bono a más de la mitad de ellos. Lo ideal sería que el ministro de Economía, de una vez por todas, se apegue a lo que el Congreso aprobó. A veces las prisas equivocan los rumbos. Espero en todo caso que esto lo podamos resolver rápidamente. Yo sé, ministra, que es otro ministerio que es economía, pero es ayuda, y la gran crítica que ha habido a su gobierno precisamente es cosas como esta anteriormente, que llegó tarde la ayuda, que tenía letra chica o que se cambian las reglas en el camino, entonces nuevamente se tropieza con la misma piedra. No, pero de verdad, aquí el espíritu efectivamente es poder llegar con protección a las familias que lo están pasando mal, pequeña y mediana empresa, incluido los feriantes que están obviamente en esta nota, pero yo creo que el senador Coloma tiene razón. A veces las redacciones de las prisas generan que cuando uno termina viendo el despacho de la ley, finalmente no queda tan claro, lo suficientemente claro, y al ponerle microemprendedor, eso está asociado por esencia al inicio de actividades. Pero sabemos que hay un espíritu detrás de la ley que quiere llegar a estos feriantes que no tienen iniciación de actividades, pero tienen patente vigente al día, es decir, han pagado sus patentes. Y estamos buscando la solución. Así que yo espero de verdad que la próxima vez que venga tengamos una buena noticia para esta materia. Sí. Ministra, antes que se vaya, una cosita muy breve. Se está pidiendo extender el estado de catástrofe, pero hay varios parlamentarios, usted sabe, de su sector que no quieren extenderlo o que tienen dudas al menos. Uh-huh. El IFE, las ayudas, ¿dependen de la extensión del estado de catástrofe? Y si es así, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente se va a dar el debate. Ya dijo el gobierno, el ministro vocero, que se va a solicitar la ampliación del estado de excepción por 90 días. Eso entendiendo que necesitamos herramientas, porque no sabemos cómo evoluciona la pandemia. Lo hemos visto. Estábamos mejor en el verano, en marzo volvimos a empeorar, tuvimos un rebrote fuerte.
Esperamos que no, pero estamos viendo variantes en otros países. Hay que prepararse y hay que tener las herramientas y por eso el gobierno está pidiendo tenerlas por 90 días más. No obstante eso, nosotros nos aseguramos que nuestras ayudas sociales, nuestro ingreso familiar de emergencia, independiente de la decisión, pueda continuar mientras esté la alerta sanitaria. Por lo tanto, tranquilidad para la familia. Pero sí, yo quiero decirle al Congreso, conversemos, dialoguemos, veamos cómo podemos mejorar las condiciones de los próximos meses, entendiendo las pequeñas y medianas empresas, los restaurantes, tantas personas, la salud mental de los niños, de las personas mayores, etcétera. Pero necesitamos tener la herramienta, porque si el día de mañana empeoran las condiciones, vuelve un brote, entra la variante Delta y tenemos alza en los contagios y no tenemos las herramientas para enfrentarlo, para generar cuarentena, toques de quedas que sean necesarios, nos vamos a arrepentir. Entonces, dialoguemos, conversemos, transemos en un buen mecanismo, pero sí asegurarle a las familias que el ingreso familiar de emergencia va a estar, como dijimos, hasta el mes de septiembre. Con o sin estado de catástrofe. Con o sin estado de catástrofe. Ministra, ¿vio los debates? Vio los debates. Sí, no puedo dejar de preguntarle. Bueno, por el debate, no en el de ayer, pero sí el de su sector, por ejemplo. Todos los candidatos presidenciales, ¿les dolió que no reivindicaran la labor o la gestión de su gobierno ninguno de los candidatos oficialistas? Mire, yo la verdad es que nuestro rol como gobierno es reivindicar el esfuerzo que hacemos como gobierno y los candidatos mostrar las ideas hacia futuro. Así que por lo menos lo que vimos en ese debate fue lo que quieren hacer si gobiernan. Nos parece muy bien, tenemos 4 grandes candidatos y nosotros seguiremos haciendo la tarea de gobernar hasta el último día poniéndole el máximo corazón posible. Perfecto, ministra, muchas gracias por acompañarnos. Fue mucha gente la que escribió, así que buenos días, Muchas ministra. Gracias, muy buenos días. Gonzalo. Gracias, ministra.